Mutrura Sabine Sinigui, en Veramuera, Ella Vida, del municipio de Frontino. Muy feliz, muy agradecida por este espacio, este encuentro que ha sido posible pues por Natalia, Ildamar. Ahorita lo mencionaba Natalia, estamos en la celebración de los 20 años del Grupo de Investigación Diverser, un grupo que ha sembrado la conversación, las reflexiones por la diversidad cultural que habitamos en esta madre tierra. Mi experiencia también la he puesto en este grupo y de ahí pues han surgido varios procesos que yo creo que la idea es conversarlas y ponerlas también para que nos encontremos como hermanas, ¿cierto? Y bueno, agradecerte mucho la presencia en este espacio y bueno, la idea sería entonces que compartamos esos caminos, esas huellas que hemos recorrido en este transitar, ¿cierto? En este mundo bonito, a veces difícil, pero que encontrándonos y compartiéndonos también pues podemos como reconocernos, ¿cierto? Y esa es pues como la invitación de este encuentro, además de conocer como toda esta experiencia que nos leía Natalia ahorita de lo bonito que es pues hablar en esas escrituras, en esos lenguajes, que es la poesía, ¿cierto? Sí, encontrarnos como pueblo, mirarnos, tenemos una misma historia, tenemos el mismo sacrificio. Yo sé que donde está usted le costó tanto como a mí y se nos hace cuesta arriba aún de estar desarrollando nuestras actividades literarias en esta sociedad, una sociedad que siempre se ha disfrazado de blanca. Pero hay que seguir luchando. Mi pueblo es un pueblo que a la fecha sigue luchando. Mis hermanos hoy día, en este minuto, están luchando por la recuperación de la tierra para que se nos devuelva lo que nos han robado, lo que nos ha robado el Estado, lo que les ha robado el Estado acá, el Estado colombiano a los pueblos originarios. Esa es una lucha constante que tienen que tener los pueblos originarios y no hay que claudicar, no hay que dejarse llevar muchas veces porque es una lucha que nosotros le vamos a dejar a las futuras generaciones. A lo mejor no tenemos tanto que pensar en nosotros. Si nosotros vivimos el clasismo, el racismo, la xenofobia para vivir en una sociedad blanca, ojalá que la generación que viene y la próxima no pase lo mismo que nosotros pasamos cuando éramos niñas. Yo en un poema recuerdo, venía conversando que cuando llegué al colegio yo encontré los vidrios de la escuela trizados porque dejé de ser mapuche y me pasaron a llamar india. Con 6 años, imagínese, uno no entiende esas cosas. Ni siquiera hoy día entiende un niño de 6 años que le digan esas cosas. En esa época mucho menos. Entonces fue mi padre el que me dijo que yo tenía que vivir en esta sociedad dividida en dos, como que si nuestro cerebro se partiera en dos, uno en blanco y el otro en originario, en mapuche. Y él fue el que me dio a entender la importancia de ser mapuche y también la importancia de ser chileno. Y a nosotros como mapuche, él me dijo que nos obligaban a ser chilenos, pero a los chilenos no los obligan a ser mapuche. Pero que yo nací mapuche y me voy a morir mapuche. Eso es lo más importante. Y que voy a tener que saber luchar, voy a tener que saber pelear dentro de una sociedad mayoritaria y aplastante con los pueblos originarios. Porque
se aplasta hoy día. Imagínese 50 años atrás, cómo era el aplastamiento, era la negación. Yo siempre digo, nosotros no somos somos una etnia, somos una hernia, que lo único que querían era extirparla, ojalá, para hacernos desaparecer de la tierra, pero no han logrado, y como los pueblos originarios acá también han perdurado en la historia, con todo su bagaje cultural, no nos han podido derrotar. Por eso es que todavía con más fuerza hoy día viene reapareciendo mi lengua madre, el mapudungún. Con más fuerza viene apareciendo mi forma y el amor por la naturaleza, que es mi religión, el guillatún. Y todas nuestras formas culturales vienen, yo digo, no vienen en un camino. Nosotros nos llevaban hacia a un precipicio, pero nosotros logramos salir de ese precipicio y hemos vuelto por el mismo camino, pero la generación que viene, la generación de mapuche hoy día, e incluso viene mucho más fuerte que yo, porque saben que tienen que luchar, porque no tienen que ser sus hijos padecer lo que padecimos nosotros, o lo que padeció mi padre y mis abuelos y mis bisabuelos. Mi abuelo fue un guerrero en la pacificación de la Araucanía en 1883, cuando se selló la pacificación de la Araucanía. Él fue un guerrero y él, cuando tenía 18 años, terminó la guerra, y él de los 12 años fue llevado a la guerra a luchar contra los chilenos. Esa parte de la historia no está en ningún libro. El chileno no conoce esa historia, y somos nosotros, los escritores, los pintores, los artistas, de todos los medios, tenemos que dar a conocer la historia, tenemos que dar a conocer la invasión, el genocidio más grande que ha existido en la humanidad, el más grande de todo, ha sido contra los pueblos originarios de América. Y eso nosotros tenemos que darlo a conocer, tenemos que... afortunadamente estamos escribiendo los libros en primera persona, y cuando se escribe en primera persona tiene otro tinte, tiene otro sabor, otro color, y por lo tanto la historia que nosotros podemos dejarle a las sociedades que vienen, porque ellos también ya no van a conocer el campo como lo conocemos nosotros, o como lo conocimos nosotros. Entonces, que a través de estos textos, que a través de nuestros relatos, se puedan introducir un poquito no a la historia, sino que al pasado del pueblo mapuche, a lo que nosotros vivimos. Yo conocí una ruca, y yo cuando era niña no entendía que teníamos que irnos a acostar a la casa chilena, pero nuestra vida diaria vivía en una ruca. Era un fogón con sacos de porotos, eran nuestros asientos, con unos pellejos, con unos cueros de animal. Nos sentamos ahí, mi abuela sacaba de la ceniza la tortilla, la limpiaba, la raspaba, ponía un poco de mantequilla y nos pasaba un jarro de leche, y ahí se ponía a contar la historia. Ahí se ponía a contar las historias que yo cuento hoy. Mi abuela nunca aprendió a leer ni a escribir. Yo tuve la posibilidad de hacerlo, y por eso es que yo, para que sus historias no mueran conmigo, porque ella ya no está, ella se murió, para que no mueran conmigo, yo quiero dejarlas para que la conozcan, para que conozcan un fogón, para que conozcan la oralidad del pueblo mapuche, esa transmisión oral tan rica que tienen los pueblos originarios, de contar y de saber contar la historia, para que no en ningún momento se fracture, se trice la historia de los pueblos mapuche, y especialmente de mi comunidad, para que los mapuches que vienen se sientan orgullosos de que nosotros tenemos una historia, tenemos todo un bagaje cultural silenciado, pero no es silenciado por nosotros, sino que fuimos obligados a este silencio. Con esta experiencia que cuentas como mapuche, ¿qué hace uno en esta institución de la Real Academia? ¿Cómo participas ahí
con todo este conocimiento, si es aceptado, si no, ¿cómo es este proceso ahí? En la mañana, cuando venía para acá, también estuvimos conversando un poquito sobre ese proceso. Bueno, lo conté más largamente, pero ahora por el tiempo voy a hacerlo un poco más acotado. Fui llamada a la academia a través de un recital de poesía que di. Y bueno, es un proceso que uno no se postula, no, entonces se llega por trabajo, es decir, por lo que tú realizas o haces. Pero es que yo tampoco me busqué este trabajo, porque yo lo hice sin saber, ni siquiera yo me di cuenta de lo que estaba haciendo al publicar un poema. Fui la primera mujer indígena en Chile en publicar un poema, un libro de cuento, una novela. Es decir, he sido como la punta de flecha. Entonces yo creo que por eso es que esta punta de flecha también abrió la academia. Y yo lo veo, bueno, desde mi punto de vista. No sé qué opinarán los académicos, pero cuando yo llegué, también llegó el pueblo a la academia, porque era como un nicho y no sé hasta cuándo seguirán siendo, son como nicho muy cerrado, donde se llega. Pero cuando yo llegué, apareció el pueblo en la academia. Yo he hecho, en 130 años no se había escuchado otra lengua que no fuera el castellano. Y cuando yo entré, hice actividades con los pueblos originarios. El año que pasó no lo pude hacer por diversos motivos de salud, pero hice el primer encuentro de lingüistas en la academia de Mapuche. Después invité el año siguiente invité a los poetas indígenas a recitar en la academia, y así quiero seguir sumando actividades en la academia, porque son entidades importantes dentro de la sociedad chilena. Y nosotros es allí donde tenemos que atacar. Tenemos que atacar a la sociedad chilena. Y yo creo que es uno de los puntos más elevados de la sociedad chilena donde uno como indígena puede atacar. Porque un libro que hoy día aparezca bajo el sello de la academia no es lo mismo como autoeditarme. No es lo mismo. Va a llegar a las universidades, va a llegar a los colegios, va a llegar a través de todo Chile, y autoeditándome. Si el camino antes se me hacía muy difícil, ahora se me abrió un poquito más. Y se me abrió de tal manera, me encantaría que no solamente llegara a Chile, las academias son en 24 países, entonces ojalá que mis textos se vendieran en esos 24 países y conocieran a un pueblo tan pequeñito que está al fin del mundo en estos 24 países. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, y los académicos me recibieron muy bien. Tengo grandes amigos ahí en la academia hoy, y no solamente en la de Chile, sino que también conozco a los académicos de los países a donde llega la academia. Y pienso que si fui la primera, me gustaría que ahora ingresara un hombre, porque para que haya el equilibrio, no importa si es mapuche, si aymara, Rapa Nui, pero que sea también de lengua originaria, para que llegue con el mismo impulso que yo, porque tenemos que testimoniar, tenemos que graficar de alguna manera nuestras propias lenguas y decir que esta es una lengua madre y que es la lengua del pueblo chileno y que son las lenguas de los pueblos americanos antes de la llegada de los españoles. Yo una vez le dije, pero si nosotros no éramos mudos, aquí se hablaba, y tiene una riqueza lingüística incluso más grande que la del castellano. Y se los di con ejemplo. Entonces yo creo que por eso, como yo digo, yo a lo mejor no estoy abriendo la puerta, pero abrí una ventana. Buenos días.
contenta de estar acá con ustedes para compartir estas palabras. Desde la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Facultad de Educación, venimos hablando de educación propia. No hablamos de etnoeducación. Yo creo que es importante marcar esa diferencia, porque por lo general cuando hablamos de educación en lo institucional siempre se están hablando de etnoeducación. El Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación y muchas de las facultades de educación que orientan la educación para pueblos indígenas o pueblos afro están hablando de etnoeducación. Nosotros hacemos una apuesta por construir una educación propia, una educación, como dice Sabine, desde las mismas comunidades, desde las raíces, con participación de sabios y sabias, porque reconocemos que en la memoria de ellos está la memoria milenaria de muchos pueblos, y sobre todo en el tema de la oralidad y en el tema de la lengua materna. Hemos hecho como ese gran reconocimiento, y por eso en nuestros contenidos tenemos unos seminarios que se tejen. No podemos decir que exclusivamente un curso, en este caso el curso de lenguajes, orienta solamente a trabajar el tema de las lenguas, el tema de la oralidad, sino que en todos hacemos ese reconocimiento, y desde todos los cursos trabajamos ese reconocimiento, incluyendo en nuestras metodologías el tema de la lengua y de la oralidad. Nosotros en un seminario que se llama Planes de Vida tenemos una manera de abordar los planes de vida o buen vivir desde el origen, ¿sí? Hemos dicho que había que recorrer la memoria hasta el origen, y es posible solamente desde la lengua materna, ¿sí? La oralidad permite, y la oralidad, el tema de las historias de origen que narradas en lengua materna incluso son mucho más ricas. Entonces no es solamente contar una historia que mal llamados mitos, mal llamados cuentos, mal llamados leyendas, sino que lo reconocemos también como historia de origen de cada pueblo. Entonces desde esa narración, desde recordar con los mayores y mayoras, con nuestros sabios y sabias de nuestras comunidades, estas historias de origen, luego hacemos un ejercicio de narrarlo pausadamente y empezar a analizar dentro de cada historia unos significados de vida, que es una metodología que aporta el profesor Abadio Green, que es el coordinador de educación indígena también de la Universidad de Antioquia, y también docente de la licenciatura, de la maestría y del doctorado, ¿sí? Significado de vida es profundizar en el significado de cada palabra. Nuestras lenguas originarias están llenas de muchos significados. A veces los hablantes somos inconscientes de eso. Y yo me di cuenta, porque yo soy hablante de lengua, yo aprendí mi lengua materna como todos lo hacemos en la casa antes de la escuela. Antes de llegar a la escuela lo hacemos en la casa. Y entonces uno habla lengua materna, pero no reconoce el valor de cada palabra. Entonces hemos hecho un ejercicio en la licenciatura, con los muchachos en pregrado, también en maestría, y el propio Abadio en su doctorado, que buscó los significados de vida desde esas palabras que son narradas en las historias de origen. Entonces cogemos cada una de las palabras y empezamos a preguntarnos qué significa. Primero, pues, buscarle la raíz a esas palabras y mirar de dónde vienen esas palabras. Empezamos a buscarla, y solamente el que es hablante de lengua sabe cuál es el significado de vida. Por eso el enseñar la lengua materna, así como nos enseñan el inglés o como nos enseñan el español, que es desde el tema desde el alfabeto, desde ¿cómo es que llama? La gramática, ¿sí? Sí se enseña, sí, la gente sí aprende a decir cómo se dice agua, cómo se dice el viento, cómo se dice muchas cosas, pero no aprende cuál es el significado profundo de esas palabras. Entonces, por ejemplo, el tema del agua, que nosotros le decimos banía, ¿sí? Está articulado a varias historias de origen, en el caso mío, del pueblo en Vera Chamí, a una historia de origen que tiene que ver
Hay varias historias de origen. Una tiene que ver con esto, con la historia del árbol genené, ¿sí? El árbol genené, pues así de manera resumida, es un árbol que tumban para poder buscar el agua porque la gente se había quedado sin agua. Pero el creador sabía dónde estaba el agua, estaba en los copos del árbol. Y había una persona de los habitantes que sabía dónde estaba el agua y estaba negando el agua. Y esa persona se iba a escondidas a tomar agua, a bañarse y no le contaba a los otros, ¿sí?, dónde estaba el agua. Entonces hicieron varias pruebas con varias personas para que fueran a buscar el agua y nadie encontraba el agua. Después intentaron tumbar el árbol quedó, o sea, era un árbol gigante. En varias noches, varios días, empiezan a talar el árbol con una hacha de oro. La gente se cansaba y se iba a dormir. Al otro día el árbol otra vez estaba sano. Entonces tuvieron que hacer una jornada de 24 horas, no dormir, para que el árbol no se sanara. Entonces cuando cortaron, el árbol no se cayó, sino que se quedó colgado. Y resulta que el árbol representa los tres mundos para nosotros, los tres mundos en Vera. La raíz, el mundo de abajo, el tronco que estaban intentando cortar es este mundo donde estamos, y las ramas, el mundo de arriba. Entonces, claro, estaba tenida del universo, del mundo de arriba, y por eso el árbol no se caía. Hasta que entonces el creador le dijo a uno de los animalitos, que era una ardilla, que es muy, muy veloz. Nosotros le decimos chirima. Eso es una ardilla silvestre, no es la ardilla que vemos por acá, es una ardilla chiquitica y es muy rápida. Entonces le dijo, usted tiene que ir a mochar ese árbol arriba y tienes que bajar antes de que caiga el árbol, porque si se cae contigo, usted se mata. Entonces el arbolito, la ardilla hizo ese ejercicio, se fue corriendo, cortó, y antes de que cayera el árbol ya estaba en el piso. El árbol se cae, y cuando el árbol se cae, entonces el tronco grande se vuelven los grandes ríos y se vuelve el mar, y las ramitas se vuelven los riachuelos, ¿sí? Y las goticas de las hojitas son las lagunas que quedan ahí. Entonces ese es el origen del agua. Pero también hay otra historia de origen en donde nos dicen que había una familia que era jaibaná, los dos, papá y mamá, eran jaibanás, y todos los hijos se volvieron animales. Entonces nosotros en la historia nosotros decimos, nosotros primero fuimos animales, luego nos volvimos personas, y dependiendo de cómo nos comportemos del cuidado que tengamos con los otros, con nosotros mismos y con la madre tierra, podemos trascender los tres mundos o simplemente nos volvemos nuevamente al estado animal. Entonces varios hijos se volvieron animales. Entonces una se volvió pescadito, el otro se volvió la culebra, un hijo se volvió un miquito, el otro se volvió oso perezoso. Entonces, y eso para nosotros se llaman los mandras. Nosotros, todos los animales tienen un espíritu. El mandra, el abuelo de cada animal, ellos se volvieron ellos. Lo mismo las plantas, también las plantas también tienen un abuelo y nosotros le decimos tata. Todas las plantas, desde la más pequeña hasta la más grande, también tienen esos abuelos. Entonces, cuando vio que todos los hijos se volvieron animales, el papá dijo a la esposa, bueno, nosotros tampoco nos vamos a quedar aquí. Entonces él cogió un tambor. Por lo general los jaibanás antes utilizaban una tambora con piel de una rana que se llama memboré, que es una rana grande, una rana espiritual, incluso necesita una ceremonia para poderla cazar. Entonces con esa piel la tambora estaba hecha con esa piel, empezó a tocar el tambor, a cantar, y entre más duro tocaba, empezó a cantar, y en algún momento el tambor explotó. O sea, el bastón como que hizo como una chispa, eso es el rayo, y él explotó, ahí sale el trueno, ¿sí? Y obviamente en ese momento empieza a llover bastante, ¿sí? Entonces el jaibaná, o sea, el jaibaná se vuelve trueno. Jai para nosotros es un espíritu, ba es el trueno, y na, o sea, el jaibaná se volvió trueno,
¿sí? Y nosotros al agua le decimos banía, ¿sí? O sea, la banía está asociado también a esa historia de origen. Esa agua que surge en ese momento es el agua que tenemos acá. Y el árbol nosotros le decimos bakuru. Bakuru es de banía, de trueno, de agua, ¿sí? Y kuru es la vasija, o sea, el árbol significa el árbol, o sea, la vasija que contiene el agua. Entonces, esa explicación y esos significados solamente es posible encontrarlo con los hablantes de lengua materna. No es posible de otra manera, ¿sí? Tejerlo de otra manera, porque entonces uno asocia una cosa y la otra, de manera que uno va encontrando en cada palabra significados de vida. Mire que el árbol, o sea, es muy importante, todo el mundo reconoce lo importante que es el árbol para el tema pues de la oxigenación, para el tema del árbol, pues para todo eso. Pero para nosotros, cuando yo encontré el significado de vida, me pareció pues algo muy importante para aportar, porque el árbol, o sea, para nosotros es eso, cada árbol es una vasija que contiene el agua, ¿sí? Entonces quería como compartir eso. Entonces ese ejercicio lo venimos trabajando con los muchachos en todos los cursos, desde plan de vida, desde lenguaje, desde seminario integral, ¿sí? De esa manera, porque es una manera de valorar, pero también de recuperar no solamente la lengua materna, sino también la cosmogonía, porque nuestra cosmogonía fue prácticamente fragmentada con toda la colonización que llegó, con la iglesia que nos borró nuestras historias de origen y nos puso a creer en Dios, en la Biblia y en todo eso. Entonces, todas esas historias lo que han hecho es ocultar esa historia, que no se ha desaparecido, o sea, todavía están ahí. ¿Y dónde están? En la lengua materna, ¿sí? En la oralidad. Entonces, quería como compartir esas palabras. Muchas gracias. Graciela, ahorita nos mencionabas que una de las estrategias que has utilizado para poder compartir también la historia de tu pueblo ha sido la poesía. Y bueno, entonces queríamos también escucharte esa historia que nos cuentas a través de los poemas. Yo creo que es una de las estrategias, y para mí es la más grande, a través de los libros, porque si mis hermanos hoy día, algunos están tirando piedras, se están defendiendo, porque eso es lo que ocurre con el pueblo mapuche hoy. Entonces yo también encontré un arma, y esta arma es la poesía, son los libros, y de esa manera ataco y también me defiendo, porque de alguna manera esta dispara la mente. Y si yo logro que con estos disparos muera un poquito la discriminación, yo no la quiero, yo sé que no la voy a hacer desaparecer, no la voy a matar con el primer verso, pero si es que la mella un poquito, si es que hay un poquito de diferencia, yo creo que mi trabajo está cumplido. Voy a leerles un poquito. Voy a leer un poema que se llama A filo de hacha. Y después voy a leer un poco en mapudungún. Los rayos del sol amenazaban la montaña con abrazarla lentamente. En ese juego estaban, mientras seguía la huella del camino por donde iba mi padre. El rocío caía bajo su tranco firme, y aunque ciertas gotas eran tibias, él siempre cuidaba mi paso. Llevaba al hombro un hacha, y de la mano que siempre me sujetaba, ahora iba enrollado un lazo. Antes que el sol nos diera, llegamos a la pradera del Bajo. Allí estaba, con sus brazos apuntando al cielo, con su música de hojas tan propias cuando se revela. Di una vuelta alrededor de su tronco y mi padre estaba allí, con una rodilla en el suelo. A dos manos apretaba el viejo sombrero. Me asusté.
Nunca había visto a mi padre tan pequeño. Dijo una oración en mapudungún que no entendí. Sin embargo, me transmitió la pena de ese árbol que vio nacer todas las generaciones que corren por mis venas. El sol le dio primero al árbol y bajó por sus hojas como por una lenta escalera. A su pie estaban nuestras mejillas llorosas y lentamente calentó el filo del hacha sobre la hierba. Quiero compartir este poema porque en una parte dice: mi padre dijo una oración en mapudungún que no entendí. Yo no aprendí hablando el mapudungún. Mi padre aprendió el castellano cuando tenía 12 años. Mi abuela lo habló a media lengua, nunca habló bien el castellano. A mi padre, cuando el pago que le hizo el Estado por el robo de sus tierras a sus abuelos fue mandarlo al colegio. Ese fue el pago. A los 12 años mi padre entró por primera vez a un colegio, llegó hasta quinto básico. Y en el colegio misionero, el profesor, al escucharlo hablar en mapudungún, en su lengua, que él no sabía hablar español, él nunca había aprendido a hablar español porque vivía en una redacción indígena donde no se necesitaba el español. Por cada palabra de hablar en su lengua, el profesor los hacía colocar las manos sobre el pupitre y les daba con una varilla de maqui. El maqui es un árbol originario que es como un látigo, se mueve así, las varillas. Y por cada palabra le daban un varillazo en las manos. Y cuando nosotros nacimos, a mis 4, incluyéndome, fuimos 4 hijos, a ninguno le enseñó el mapudungún. Yo cuando iba a hablar con mi abuela estaba hablando con él en mapudungún, mi abuela en su mal castellano me contestaba por orden de mi papá para que yo no aprendiera el mapudungún. Y porque él jamás a nosotros nos golpeó, nunca, jamás. Mi padre jamás ni un palmazo, nada. Entonces, tampoco mi madre. Entonces, él se aterrorizaba que a nosotros en el colegio nos pasara lo mismo. Nos pasaron cosas similares, pero hablábamos el español, hablábamos el castellano. Entonces, por eso nunca fuimos golpeados en el colegio, pero fuimos golpeados por otras cosas. Y cuando yo emigré a Santiago, encontré que me faltaba esa parte. Pero como yo había escuchado a mi abuela hablar, con mi padre hablar, a mi vecino, a mis tíos, entonces el oído estaba medio apresaba más fácilmente las palabras. Así que 6 años me costó aprender el mapudungún, a escribirlo y a pronunciarlo. No lo pronuncio como mi padre, menos como mi abuela, ni como mi profesora, pero que ella era una hablante nativa, pero tengo la facultad de, allá en Chile hay 6 alfabetos en lengua mapuche, y los 6 los sé leer, pero hablar leo solamente el mapudungún. No sé por qué tengo esa facilidad de leer los otros alfabetos, sé, porque el mapudungún son ideas, no es literal. Y cuando yo voy a mi comunidad, yo les pido disculpas, les pido perdón, porque ellos al escucharme saben que yo no nací hablando mi lengua madre, pero es mi generación la que fuimos castigados. No soy yo la única, somos una generación que fuimos castigados, y el castigo más grande, la invasión más grande, el genocidio más grande, comienza por la lengua. Una forma de castigarlo, de imponer una lengua que no es tuya. Y cuando yo escuchaba el relato acá de mi hermana,
nosotros tenemos también un relato muy similar allá con en una leyenda del el pueblo mapuche, de que ayer lo conté, pero así a grandes rasgos, de una serpiente mala que vivía en el mar y hacía elevar las aguas, y los mapuches que no alcanzaron a arrancar, esta serpiente que vivía en el agua los convirtió en animales marinos, pescado, en todo eso, y los que no pudieron arrancar del agua, y algunos pudieron volar y se convirtieron en pájaros. Y los mapuches, los pocos que alcanzaron la cima, fueron defendidos por otra serpiente, por Tentén y Caicaibilú. Tentén era la buena y Caicai era. Y me acordaba mucho de ese relato que escuché desde niña, viendo la pelea esta entre el bien y el mal. Voy a leer ahora un poema, lo voy a leer un poquito en mapudungún. Se llama Los cantos de José Eloy, porque José Eloy era mi bisabuelo y él estuvo en la guerra contra los chilenos. Él tenía 18 años tenía 12 años cuando lo trajeron a la guerra contra los chilenos, y cuando él tenía 21 años terminó la guerra. Así que la gran mayoría no tuvo adolescencia, sino que estuvo más en la guerra que en paz, porque después empezó la peor guerra, la guerra con las leyes, cuando le empezaron a quitar su tierra. José Eloy, Wiño Kingum Pugumeu, Cheu Chiquemequel el Fun, Yagumun, Chipualiwenengun, Nipulaku, Tañiño Lelan Trecan, Tañichao Ñipu Ulcantún, Ñoyilen Reque Chi Imaumeu, Chimapumeu, Ñipichicanmeu, Quimelfe Chirrupu. Los cantos de José Eloy vuelven en primavera, donde el campo generoso honra con los árboles el paso inmortal de mis abuelos. Los cantos de mi padre, cuando borracho de sueños, en el país de mi infancia me enseñaba la ruta que siguen las estrellas. A veces lágrimas traían las noches de invierno al enseñarme a descifrar los cantos de la montaña, a comunicarme con los pájaros en su idioma infinito y a entender el mensaje del viento en remolinos sobre el río. Ahora, acuñados sus cantos a mi vestido, digo: la primera escuela de mi raza es el fogón en medio de la ruca, donde arde la historia de mi pueblo. Digo eso porque ahí fue donde aprendí la historia. Si no hubiese habido una ruca, si no hubiese habido ese fogón, no hubiera tenido nada que contar. La transmisión oral, la importancia en los pueblos originarios, lo que es la oralidad. Cuando antiguamente se colocaba el abuelo a conversar todas las historias de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, y hasta donde alcanzaba la memoria. Lamentablemente hoy día también el pueblo mapuche está pasando por todas las transiciones que pasan los pueblos originarios, y hoy día en algunos hogares es más importante ver la televisión que la conversación. Muy bien. Muchas gracias, Graciela y Dora, por estas palabras y este compartir. ¿Alguno del público quisiera hacer una pregunta, un comentario?
Estamos sobre las 12. Si puedo, voy a leerle una parte, es un poquito, no es mucho, de mi novela que se llama Desde el fogón de una casa de Putas-Huilliche. De Putas-Huilliche. Y les voy a leer una partecita pequeña. El libro original no lo tengo este que... pero esta parte está acá. Y les quiero leer una pequeña parte porque era una canción que cantaba mi padre y que la encontraba muy, entre comillas, muy picaresca, porque mi padre le decía, porque él aprendió también a tocar guitarra y en esos fogones también tocaba la guitarra y cantaba unas canciones con doble sentido. Yo era pequeña, no entendía ese doble sentido, pero mi mamá decía, ya mi viejo estaban cantando estas canciones medias cochinas, decía. Pero y no solamente es esta, sino que son varias las canciones que tengo rescatadas de la voz de mi padre. Y yo siempre hablo de mi padre porque lamentablemente yo a temprana edad perdí a mi madre. Y el que me crió y me terminó de criar fue él. Entonces, yo siempre tengo como una deuda con la vida, porque me faltó el lado, lo que recuerdo de mi madre no es mucho. Entonces, por eso que siempre hablo de él, porque es como, yo creo que como que la vida me castigó también de haberme quitado el lado maternal. Pero bueno, hay que saber vivir y hay que seguir adelante con todos estos dolores y cosas que le pasan a los mapuches. Y les voy a leer esta parte porque dice así, de un personaje que se llama Quintún. Dice, el día que Quintún visitó la casa, encontró la vihuela tirada, o lo que de ella quedaba de tanto rasqueteo haciendo bailar a las putas con su ritmo desafinado. La llevó a su pieza y con paciencia originaria arregló sus clavijas, pulió la madera y las cuerdas sonaron más afinadas entre sus manos. Este huilliche en la escuela, además de aprender de los libros para alegarle a cualquiera, aprendió a tocar guitarra. Con su punteo las maracas no respiraban. Afinado su canto huilliche y huinca, a la hora de improvisar no lo paraba nadie. Su picardía adquirida en los últimos años lo hizo componer canciones que al ser escuchadas, cada persona daba su propia interpretación, como por ejemplo su caballito de batalla, zorras con zorras se daban. Una canción que a ritmo de choiqui purrún, este originario cantautor riendo cantaba. Y aquí va la canción. Por el camino viejo, orillando la quebrá, por el amor de un zorro viejo, vi de dos zorras peleando, las vi de peleando para. Zorras con zorras se daban. La zorrita, guac, guac. La zorrúa, guac, guac. El zorrón desde lejos las miraba, se mordían, se olfateaban. A muerte las dos zorras se pescaban. El zorrón se lamentaba, guac, guac. Zorras con zorras se daban. El puterío enloquecía con estas canciones. Simulaban ser zorras peleando en medio de la sala y los huilliches animando la gresca simulada, guac, guac, a las putas con sus voces asusaban. Gracias.